Gracias por esperarnos. Les adelantaba que íbamos a estar en una conexión vía Skype con José Luis Espert, así que lo vamos a saludar. José, ¿cómo estás? Aquí en Infobae Televisión te saluda Carlos. Mira, ¿cómo estás? No tengo audio, José, no sé si vos me estás escuchando bien. Yo te escucho perfecto. Ahora sí, ahora sí. Te escucho perfecto. Bueno, aprovecho a preguntarte, digamos, no sé si, como lo comentamos recién en el inicio del programa, obviamente estarás al tanto que tenemos ahora una nueva, no sé si llamarlo junta de granos o qué, pero bueno, un nuevo ente que se ha creado hoy por el cual, digamos, se va a obligar a las personas privadas que eventualmente como dueñas del cereal podrían ahorrar en soja, bueno, no, lo van a tener que liquidar, digamos, por las nuevas disposiciones. Y te quería preguntar ¿qué opinabas del tema? Mirá, me parece que Argentina está recorriendo todo el camino que ya recorrió en algún momento de la segunda mitad del siglo XX y que fracasó de manera absoluta, ¿no? Pensar que el Estado es factor de producción cuando en realidad solamente tiene que devolver impuestos bajo la forma de bienes públicos, el famoso IAPI de Perón que empieza a recrearse de a poquito a través de medidas y medidas y medidas. La absurda sustitución de importaciones. Yo no sé si vos lo sabías, pero después de 10 años de que todo un gobierno y más de medio país ha cantado loas a la sustitución de importaciones, hoy el déficit industrial y la pérdida de reservas que te genera el déficit industrial es más grande que durante la peor etapa de atraso cambiario de la historia, que fueron los 90. O sea, la sustitución de importaciones no sirvió para nada. Creo que lo comentábamos, ¿sabes? El otro día en la radio, creo que lo comentábamos. Sí. Solamente para tener chuchería de mala calidad, porque acá no hay competencia con el resto del mundo. Y acá claramente, como ha ocurrido siempre en la última década, otro nuevo palo para el agro. Como ya lo dijo de todas maneras, cuidado Carlos, el presidente de la sociedad rural, el productor de granos, el productor, el que siembra, hace rato que tiene que declarar, yo te diría, absolutamente todo lo que siembra, todo lo que cosecha y todos los granos que le quedaron. Esto apunta más que nada a todo el resto de la cadena que tiene que ver con la producción y comercialización de granos, que son los acopiadores, los que extraerían granos, etcétera, etcétera. Digamos, apunta más que nada a eso. Pero sí, no deja de ser un avance, enfermo, por supuesto, de un gobierno que alucina, acerca de que los dólares los genera el agro. Porque vos sé que esto además es un disparate desde el punto de vista conceptual. Porque si el gobierno pierde dólares, no es como consecuencia de que el agro no liquida. Los problemas de dólares, los problemas de inflación, son problemas de índole siempre fiscal y monetaria. Porque si razonáramos en la línea que razona el gobierno, ridícula por supuesto, yo te diría, mirá, el problema no es que el agro no liquide los dólares o no liquide la soja o no lo venda la soja. El problema es que vos, gobierno, durante 10 años le estuviste sirviendo la mesa a un sector, el que sustituye importaciones, y si te quedaste sin reservas, habrá sido porque el sector que sustituyó poco, o sea, invirtió poco. Claro. Entonces vos fíjate, en lugar de agarrársela con el sector al cual este gobierno le sirvió la mesa durante 10 años, y si la sigue sirviendo, y en el Ministerio de Industria se ufanan cada vez que sustituyen un dólar de importación, bueno, evidentemente, la burguesía industrial que han construido a partir de la sustitución de importaciones es recontatrucha, porque si hubiera sido una buena burguesía industrial, hubiera reinvertido, y hoy en lugar de tener más déficit industrial que nunca en la historia, tendríamos un superávit industrial. Entonces la culpa no es del agro, pero la culpa además no es de sectores. Esta es la cosa ridícula que hay de la discusión de Argentina. La culpa de que Argentina no tenga dólares es la misma razón por la cual Argentina tiene una de las inflaciones más altas del mundo, y este es un problema monetario y fiscal, y este es un problema en realidad del gasto público excesivo que hay. Ahora, la clase política, obviamente, como defiende sus intereses y no se quiere enemistar con su clientela que está del gasto público, el empleado público, el proveedor de bienes y servicios, el jubilado, como no se quiere enemistar con su clientela, le echa la culpa a cualquiera. Pero en realidad el problema es un exceso de gasto público
que ha generado un déficit fiscal. El déficit fiscal se financia con emisión de dinero. La emisión de dinero ha generado mucha inflación y mucha inflación esperada además. Y el gobierno, en lugar de hacerse cargo de que el problema es el gasto público, o sea, el problema es él y la clase política que vota los presupuestos todos los años, le echa la culpa a cualquiera. Pero José, si razonando como razona el gobierno, ridículo, debería echarle la culpa al que sustituye importación y no al agro. José Luis, en materia de gasto, ¿el gasto, digamos, debe bajarse en términos absolutos? En todo caso te pregunto si eso es posible, ¿o sería suficiente con que no aumente? Mira, lo mínimo que tenés que hacer hoy es congelarlo directamente congelarlo, y subir más todavía la tasa de interés. ¿Subir después, más la tasa? Sí, pero previamente tenés que hacer un ajuste fiscal muy fuerte. La tasa de interés sigue estando baja, nadie te va a depositar demasiado en los bancos si pierde 15 puntos en términos reales. Ahora, lo que está haciendo el gobierno es parte de lo que hay que hacer, pero se queda a mitad de camino. Porque bajar la tasa de inflación con tasa de interés nos va a llevar a una recesión formidable en la segunda parte del año. Claro, bueno, por eso cuando dijiste subirlas, viste, te pregunté asombrado. No, a ver, el razonamiento es parecido al razonamiento que se hace con los subsidios. ¿Tenés que subir tarifa a los servicios públicos? Pero por supuesto que sí. Pero no para bajar el gasto en subsidios y que la clase política se quede cómoda lucrando con el resto del gasto público en empleo público, en obra pública y en bienes de servicio. Acá no hay que subir tarifas para que la clase política pueda seguir chocha de la vida gastando a diestra y siniestra. Acá hay que subir tarifas para parar el derrumbe de la producción de energía. Vos tenés que subir la tasa de interés, pero por supuesto que tenés que subir la tasa de interés para que la gente tenga algún incentivo a depositar en los bancos. Ahora, no hay que subir la tasa de interés para bajar la inflación. A la inflación se la baja atacando la causa del problema de la inflación. La causa del problema de la inflación es que vos estás emitiendo mucho. Y el emitir mucho está causado porque gastás muy por encima de una recaudación que es récord histórica y de las más altas presiones impositivas del mundo. Entonces, atacar al problema inflacionario con tasa de interés es una mala manera de atacarlo. Vos lo que deberías hacer es un plan integral donde bajás fuerte el déficit fiscal, congelando el gasto público, subiendo algo la tasa de interés y después de haber bajado la tasa de inflación, tenés que desarmar el cepo por completo, pero subir la tasa de interés sola es la peor manera que podés hacer para bajar la tasa de inflación. Pero esto tengámoslo claro los ciudadanos de a pie. La gente de a pie debe tener claro que esta es una manera obscena de que la clase política nos diga que ellos no están dispuestos nunca a tocar sus intereses, no están dispuestos nunca a tocar su clientela. El problema es que acá, señores de la política, ustedes gastan 1.200.000 millones de pesos por año de gasto público y eso es lo que no quieren tocar. Y van a salir a reventar a la sociedad a tarifazos, a impuestazos y a suba de la tasa de interés para atacar el problema de la inflación. No, el problema de la inflación, al revés de lo que dice Capitanich, es el problema del gasto de la política, no son las tarifas de los servicios públicos. José Luis, los subsidios, perdón. Ayer, aquí mismo, Daniel Funes de Rioja nos decía, bueno, nos confirmaba que habían pedido, por la preocupación que el sector empresario tiene con las paritarias, una reunión con la Presidente. Le preguntamos, bueno, en función de eso, si tenía la idea de que podía darse un aumento puente, digamos, por decreto, sin paritarias, para hacer las paritarias luego. No nos quiso responder porque prefirió hablar primero con los sindicatos, pero hoy Capitanich dijo eso, es decir, que el gobierno estaba preparado para emitir un decreto en ese sentido. No dijo decreto, dijo unas más o menos 27 palabras para evitar la palabra decreto, pero bueno, lo cierto es que sería un decreto de aumento, digamos, puente de sueldos o de salarios sin paritarias. ¿Cómo ves ese tema vos? Sí, yo te diría es más de lo mismo, así que de nuevo, si este aumento por decreto se lo valida de manera monetaria, vamos a tener la inflación alta, y si no lo validas de manera monetaria, vas a profundizar la recesión. Así como el gobierno está actuando, metiendo cada vez más miedo en los inversores
y subiendo la tasa de interés solamente, lo único que vamos a lograr es una gran recesión durante el año 2014 y con efectos dudosos sobre la tasa de inflación. Algo bajará la tasa de inflación, pero a costa de una recesión que va a ser importante si siguen así. Insisto, porque el problema no es subir la tasa de interés para que la gente demande pesos que hoy no quiere. El problema es que la tasa de inflación esperada es muy alta. Y la tasa de inflación esperada es muy alta porque vos emitís mucho. Y emitís mucho porque el gasto público es excesivo. El problema está en el gasto público. El problema es otra vez fiscal y de índole del gasto público. Por lo tanto, ir a fijar por decreto salarios, de nuevo, te repito, si lo validás monetariamente es más inflación. Y si no lo validás va a ser recesivo. Las empresas no pueden pagar más aumento de salario con la presión impositiva salvaje que están pagando y con los costos energéticos que están pagando. Porque hay que decirlo, el subsidio estará para el residencial en materia energética. Ahora, la industria o las empresas en general pagan costos energéticos iguales a de cualquier país del mundo. Acá no hay subsidio a la energía que pagan las industrias. Cuidado. Por lo tanto, no creo que haya margen para mucho aumento de salarios sin más recesión o sin más inflación. José Luis, bueno, como siempre te agradecemos este contacto con nosotros y te mandamos un abrazo. Un abrazo grande, chao, buenas tardes, un placer. Hablábamos con José Luis Espert, nos vamos a ir a una pausita y seguimos hasta las 6 de la tarde, los acompañamos.